Ya. Yo, ajá. Rima roja y negra. Seguimos luchando. Me verás ahogado en rabia con los dientes apretados. Me verás radiando odio por las fuerzas del Estado. Me verás aquí parado sin miedo a las represalias. Me verás peleando el mundo. Bienvenidos, este es un nuevo encuentro Ácrata. En esta oportunidad pues vamos a desarrollar pues un conversatorio, un espacio de reflexión alrededor de la experiencia de las ligas socialistas y la izquierda desde abajo en 1970, que pues tiene también la intención de presentar a Hernán Darío Correa y la reflexión que presenta en este genial libro muy recomendable, Como marcas en la brecha, una historia de vida, 2015, de Peregrino Ediciones, y pues que hace una reflexión en parte sobre esa experiencia. Nosotras también queríamos hacer valer pues esto como una especie de conmemoración, quizás un poco distinta, pues del paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, y qué mejor que reflexionar sobre el paro cívico pues con la perspectiva quizás menos conocida pues de la izquierda antiburocrática, de la izquierda que tiene mucha más cercanías con los planteamientos libertarios que hoy defiende pues Vía Libre. Pues por supuesto, como decía Joan, tenemos pues las anteriores actividades bien documentadas. Acabamos de terminar pues el ciclo de Mijail Bakunin. Están pues las 4 sesiones pues subidas al canal de YouTube para quien quiera ver pues las presentaciones, y la idea es producir un texto pues más desarrollado en los próximos meses, y dentro de poco estaremos entrando en el 14º seminario militante Anarquismo y Mayo del 68, a propósito de conmemoraciones y fechas. A la salida tenemos un puesto un poco improvisado de propaganda. Ahí pueden encontrar pues el periódico Desde Abajo, la última cartilla que editó el grupo sobre la Revolución pues española, y una serie de volantes coyunturales relacionados con temas como el aniversario del suicidio pues de Sergio Urrego, pues sobre el 1 de mayo, sobre los asesinatos de líderes y lideresas sociales, el boletín Educándonos de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, y una serie de comunicados de la colectiva libertaria Severas Flores, entre otras. El compa Joan va a estar, si alguien no está recibiendo los correos de casualidad y que le gustaría recibirlos, pues podemos rotar una hojita de correos. No somos muchas, entonces no es tan necesario. Y pues eso, teníamos muchas ganas de hacer el evento con Hernán Darío. Varios habíamos leído el texto hace rato, pero no le habíamos pues agendado un tiempo pues para reflexionar pues sobre esa experiencia. Por supuesto, en el libro autobiográfico él hace pues una reflexión mucho más general, mucho más completa de su vida, muy interesante. Una persona que además ha vivido en varias ciudades, que se ha desempeñado en bastantes actividades. Es muy recomendable en términos también pues literarios, pero lo que nos convocaba era pues una experiencia que atraviesa todo el escrito, y es pues la de las ligas socialistas y la reflexión sobre los movimientos populares y la izquierda en el periodo de los 70, ¿no? Entonces pues queríamos como organizarle el espacio a Hernán para pues que nos presentara pues sus reflexiones sobre la experiencia, y también tenemos algunos apunticos para pues eso, para ir preguntándole después de que nos presente algunas líneas generales y demás. Entonces pues la propuesta sería pues que nos hiciera una introducción. Supongo que no todas han leído el libro, y pues a partir de eso podemos hacer una dinámica pues más conversada. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y muy grato que podamos charlar un rato. Al fin y al cabo, no solamente uno escribe para que lo lean eventuales, digamos, lectores, y maravilla saber que ustedes lo han hecho, los que lo han hecho, sino también porque pues mi vida ha estado ligada a unos empeños colectivos de cambio, de transformación, de aventuras, digamos, de la vida, que están correlacionadas con la cultura, con la política, y desde ese punto de vista pues este tipo de encuentros, no importa si viene mucha gente, poca gente, obviamente no da lo mismo, pero lo esencial es poder conversar, y en ese sentido pues mil gracias por la invitación.
Contarles, pues bueno, ahí está el libro, pero decirles un poco de pronto de dónde resulta. El libro es una apuesta de conversación con mis hijos. Yo tengo 2 hijos de 40 y pico y de 35 años. Uno de ellos escribió una novela sobre su infancia. Él se llama Juan David Correa y escribió una novela a partir de la separación de sus padres. Y allí pues hay toda una mirada de lo que fue mi generación, la de su papá, y nuestra época. Y a partir de esa lectura de esa novela, que es muy conmovedora, se la recomiendo, se llama Todo pasa pronto. Hay una editorial y ahora no recuerdo encuentran con la Diligencia Editores, en los que distribuyen editoriales independientes. Y ahí vi que era muy importante de pronto que mi palabra también dialogara con esa novela, porque había, en mi sentir, algunas cosas que obviamente un niño, él escribió eso además joven, pues no podía comprender y en ese sentido la escritura de este libro fue una aventura también de un diálogo con mi hijo mayor. Le fui mandando cada capítulo y él iba leyendo. Él en su vida ya se estudió literatura, se volvió editor y periodista cultural, entonces ahí siempre hubo un interlocutor muy rico, muy interesante. Y entonces finalmente lo escribí en una triple clave: los empeños personales, la aventura en la vida de alguien en un país con unos cambios vertiginosos como los que me tocó. Yo nací en el año 51 y bueno, ahí en el libro van a encontrar un poco detalles de lo que fue, digamos, esa Barranquilla donde pasé la infancia. Luego en los 60 estuve en Cali y luego en los 70 llegué a Bogotá con una pequeña estancia intermedia en Medellín, ciudad a la cual fui mucho. Entonces un poco esa estructura, digamos, del libro está narrada desde una aventura de vida personal, lo que fueron los empeños colectivos ya una vez que estuve en la universidad y fue la irrupción del movimiento estudiantil del año 70, 71, que fue muy impresionante, muy masivo, muy notable, y el movimiento de maestros, todo el aparato escolar, digamos, estalló en este país por razones desde sociológicas hasta culturales y políticas. En el año 59 se menciona por ahí en alguna página, había 29.000 estudiantes universitarios en Colombia, y a finales de los 80 había fácilmente 600, 700.000. O sea, en 10, 12 años la explosión demográfica de la apertura del aparato escolar fue muy grande, y eso en parte explica, obviamente muchos otros factores, pues una presencia de las dinámicas estudiantiles en la vida política nacional a finales de los 60, comienzos de los 70. Entonces, entre lo personal y lo colectivo que me deparó la vida, también la vida me deparó construirme como lector. Los libros para mí desde la infancia fueron muy importantes, en un sentido muy aplicado. Yo no me volví profesor universitario, ni me volví un intelectual, digamos, de profesión, sino siempre como otro camino de búsqueda. Y entonces el libro está narrado desde lo personal, lo colectivo y las lecturas, la construcción de una mirada sobre la vida propia, sobre el país, y ese es un poco, digamos, la triple clave en que está narrada esta historia, que es una historia de vida, pero tal vez por eso que les digo, mal que bien se toma aspectos de una suerte de historia generacional, digamos, de los empeños generacionales. Ahí, pues, para terminar esta introducción y que conversemos y no repetir de pronto cosas que van a encontrar en el libro pero si es del caso ahora las conversamos, digamos, los hilos que yo me encuentro ahí, aparte de estos factores de transformación nacional tan grandes en los últimos 50 años, la urbanización, por ejemplo, en los años 50 este país se urbanizó, se invirtió. Hasta los 40 era el 60% rural y el 40% urbano, y en 10, 12, 15 años, por la violencia de los años 50, pasó al revés, a ser el 60% o 65% urbano y el otro rural. Además fue una política, una misión que dijo: este país hay que urbanizarlo, la misión Curry,
bueno, fueron pues, cambios muy drásticos. Ahora, para la conversación y que no todo sea como hacia el pasado, digamos, yo retomaría 3 grandes cambios que me parece que les han marcado a ustedes generacionalmente, como unos contextos donde se desenvuelven sus empeños y los míos de ahora, porque yo no cancelo, digamos, mi búsqueda, mi expectativa de concurrir a procesos colectivos. El primero, la democracia en este país se ligó a una lógica de seguridad nacional en el régimen de Turbay Ayala, bueno, en el Frente Nacional, conjurando una violencia de partidos, pero el Frente Nacional de algún modo no se lo propuso formalmente, pero se convirtió en una especie de pacto para cerrar el camino a las expresiones populares, digamos, porque los partidos impidieron cualquier renovación en la representación política por decreto. Digo, aquí la presidencia ya está cantada durante 16 años, conservador liberal, y si hay alguna otra propuesta no vale, y eso fue el Frente Nacional, y así crecí yo. Eso dio lugar a guerrillas, dio lugar a empeños distintos, y además los cargos públicos, el Estado ha sido el principal empleador de este país, incluyendo los maestros, muy politizado todo. Entonces los militares tenían fichas, quién era liberal, quién era conservador, era todo pero ese Frente Nacional entonces se organizó como una forma de conjurar cualquier factor de cambio social, y con violencia, ¿por qué? Por el estado de sitio. Era una figura de la Constitución del 86 vigente, que lo primero que hacía todo presidente era declarar el estado de sitio, y como tal autorizaba a los militares a una serie de funciones, y eso fue un factor importante. En el gobierno de Turbay Ayala acontece que vino toda la teoría de la seguridad nacional del Cono Sur, donde formalizaba que había un enemigo interno en el país, y eso generó toda una lógica de represión política, de persecución, que en el caso de mi vida fue la culminación de mi época universitaria, y ahí pasé yo ya a ser profesional, no exactamente, porque yo no terminé la universidad, pero ya estaba en edad, digamos, de trabajar, de lanzarme al mercado laboral, y yo digo, ahorita en un escrito que estoy terminando de hacer, que el gobierno de Turbay Ayala fue la escuela donde se forjó todo este tema de paramilitarismo, vínculo con mafias, no las ya crecidas del narcotráfico, pero fue como una concepción de los sectores emergentes dominantes, que en el fondo es el uribismo. Turbay Ayala en sí mismo era como un ser emergente dentro de las élites tradicionales. Entonces ese es el primer hilo grande que yo diría que es muy importante, y es una democracia de algún modo muy marcada por una lógica de seguridad nacional, y después hubo cambios, pero pues les estoy hablando de una dimensión que se ha mantenido aún con cambios en la política y en muchas cosas. La otra es el tema del narcotráfico, cómo afectó la cultura de este país a unos niveles, descompuso los valores familiares, descompuso los imaginarios de éxito y de consumo, generó toda un espíritu, una forma de pensar la vida que, junto con otros procesos muy profundos, la modernización, la urbanización, muchas cosas, pues que no, solo quiero destacar esos aspectos complejos que hoy nos tienen como nos tienen. Y el tercer gran elemento fue el boom petrolero de estos últimos 2 gobiernos, que se volvieron con un nuevo Frente Nacional. 8 años de Uribe, 8 años de Santos, evidentemente configurados por unas lógicas electorales determinadas, pero como herederos de toda esa entraña oscura de la seguridad nacional, del tema de sectores emergentes como narcotraficantes, gente como a ustedes les tocó casi parecido como nos tocó a nosotros. Les ha tocado una especie de Frente Nacional no declarado en 16 años de gobierno, con 2 presidentes nomás, con todos unos imaginarios, y obviamente con muchas más complicaciones, el paramilitarismo, la contrarreforma rural, muchas otras cosas.
Esos tres factores que pesan mucho sobre los imaginarios nacionales, creo que están siendo removidos ahora por otras cosas muy interesantes, unos relevos generacionales, unos factores de opinión en las ciudades. Estos últimos comportamientos electorales han sido muy importantes. Pero detrás de esos tres grandes como elementos, pues ha habido otros cambios. La apertura económica de los 90s. Nosotros creíamos en una clase obrera, por ejemplo, que existía, que se movía, que esa clase obrera desapareció, porque se reconfiguró toda la estructura productiva capitalista. Se acabaron muchas industrias intermedias en el país por las importaciones y todos estos temas del neoliberalismo. Y el sindicalismo, por ejemplo, pasó de más o menos de un 17% de clase obrera sindicalizada a un 3-4%. Cosas tremendas, ¿no? Y la economía informal se generalizó y eso creó pues una serie de problemas que, por ejemplo, en nuestro caso, cuando llegamos a los 80s, que empezaba esa transformación de la entraña industrial del país y otras cosas, ya en los 90s mucho más, pues los proyectos políticos empezaron a quedar sin mucha base. Se electoralizó el tema de la izquierda, de la oposición, cuando muchos creíamos que los caminos eran otros, eran empoderamientos sociales directos que tuvieran incidencia en la política electoral, pero que primero era eso. La guerra devastó muchas de esas cosas. Hoy en día los sectores sociales no tienen mediaciones hacia la política. Hoy en día se vota y ya se le entregó a alguien y se espera, y hay expresiones, pero expresiones fragmentadas. Los únicos que conservan mediaciones organizadas hacia la política son las clases dominantes, los gremios. Tienen el gremio de Fedegan y el gremio de la ANDI, los gremios, digámoslo así, campesinos, las organizaciones obreras todavía hay, pero no en esa dimensión de un peso nacional. Que con esto yo no quiero desdeñar los esfuerzos, la lucha, el coraje de mucha gente contra las matazones pero ya no tiene ese peso. El campesinado tiene una proliferación de organizaciones, los indígenas también. A mí en un momento dado me tocó una Oregua, organización en Vera del Pacífico. Hoy hay 5 o 6 Oreguas, unas fragmentaciones. Entonces, cuando digo que no existen unas mediaciones muy sólidas de lo social hacia lo político, en lo popular, en lo campesino, son problemas con los cuales nos encontramos. No, pues no es el motivo de la charla hablar de hoy, pero sí les quería decir que estos son elementos como un esquema, digamos, para encuadrar lo que podría ser esta conversación ya sobre los años 70. Ok, pues digamos, con eso de fondo, pues hemos hecho una lectura de varias cosas muy sustanciosas que tiene el texto de Hernán. En primer lugar, pues reseñar que la experiencia, no la única, pero quizás la principal de esta izquierda no leninista, estas ligas, pues las ligas socialistas, surgen pues de lo que se consideraba el sector independiente de estudiantes de la Universidad Nacional y el externado, de la llamada pues tendencia socialista. Vienen formándose, según nos reseña Hernán, desde el 72, pero se constituyen formalmente el 11 de septiembre del 73, y pues así haga coincide pues con el golpe cívico-militar contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, y más o menos permanecen en actividad hasta el año 82-83. La organización se reclamaba como una corriente política organizada, como activa en la lucha de clases y las luchas populares, pero no necesariamente pues la concepción del partido pues de vanguardia de la teoría leninista que reclamaba la mayoría de la izquierda en ese momento, y buscaba, dice una cosa muy interesante, conocer y ponerse en sintonía con la lucha de clases, de alguna manera anticipando pues la visión más movimentista que en los 80 llevaría pues a la generalización o al desarrollo de los nuevos movimientos sociales. Es muy interesante. Hernán nos reseña que en su formación teórica
incluyen pues los clásicos del pensamiento socialista marxista, pues el propio Marx, Engels, Lukács, Kautsky, Luxemburgo, Trotsky, pero también, y esto es una anomalía que muy interesante con respecto a la izquierda de la época, incluyen pues cánones teóricos anarquistas, Bakunin, Malatesta, Flores Magón, que él menciona. Parece que tienen en su manifiesto político, Un mañana nace todos los días, una colaboración importante con Antonio Caro, que luego será pues un artista gráfico muy importante en el país. Y bueno, logran como reunir una camada de activistas que vienen de diferentes experiencias políticas. Parece que Hernando había tenido su acercamiento populista, rojas pinillista, con el Partido Socialista de Antonio García y la propia Alianza Nacional Popular, gente también del guevarismo, del trotskismo, etc. Y que recoge activistas de ciudades pues tan diversas como la propia Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Buga y Tunja. Y por ejemplo, a nivel universitario, presencia en universidades pues clásicas como la Nacional, pero también universidades que en ese momento tienen una actividad política importante, la ESAP, la INCA, el Externado. Hay un párrafo muy en relación con lo que él menciona que a mí me llamó mucho la atención, creo que tiene mucha vigencia. Dice: me reafirmaron en una militancia de acciones colectivas abiertas donde lo organizativo no se separa de la construcción o el acompañamiento de la movilización social, y en la que el sentido de las acciones fueron transparentes y tramitado críticamente, es decir, sin excluir la reflexividad sobre la propia conducta en la lucha de todos. Y es impresionante porque, pues sí, en pleno 2018 seguimos pues defendiendo líneas similares, y hay sectores que siguen pensando que solo la acción electoral o solo la acción de aparatos armados es la que resuelve los problemas de la población, y no, digámoslo, la movilización de esa propia población, la construcción de sus propias organizaciones y su autonomía. Menciona cosas muy interesantes para nuestra actualidad, por ejemplo, un acercamiento que tienen las ligas con el naciente pues, movimiento ecologista, con la teoría ecologista, y por ejemplo una cercanía que tiene en algún momento León Zuleta con el grupo de las ligas en Medellín, que dice, pues nos dicen que animaba reuniones y fiestas, y pues que es un pues pionero pues del movimiento de liberación de las disidencias sexuales, y un compañero nuestro, militante de nuestra organización y de la colectiva libertaria Severas Flores, acaba de concluir un ciclo también de reflexiones sobre León Zuleta y el Frente de Liberación Homosexual, que les recomendamos mucho y que esperamos estar editando en un tiempo. Las ligas editaban un boletín interno, va y viene, que derrotaban entre diferentes núcleos, y un boletín, digamos, más de reflexión contemporánea que se llamaba Golpe a Verso. Desde el 78 las ligas impulsaron una revista, una producción teórica bajo el título de La Revolución en Nuestro Tiempo, y desde el año 79 una publicación que se llama Cuadernos de Iniciativas Obreras, que se publica pues hasta el 83, y es bien interesante porque incluye pues muchos de los temas que ellos sienten urgentes pues para su momento político: la huelga como herramienta de lucha, el recuento de 20 años de luchas obreras desde el 59 pues hasta el 79, un análisis de la reforma laboral de López Miquelsen, que justamente empieza a anticipar pues estas políticas de giro hacia el mercado pues de la burguesía colombiana, y una serie de reflexiones sobre Marx a propósito del centenario de su muerte, pues bien interesantes. No podemos dejar de resaltar pues la influencia social que logran las ligas en medio pues de un movimiento popular muy atravesado pues todavía por la dinámica de los bloques internacionales, digámoslo, brezhnevianos, estalinistas y estalinistas maoístas, con una fuerte hegemonía en la izquierda y en los movimientos populares. Pues las ligas logran como desarrollar otro tipo de prácticas. Nos menciona, por ejemplo, una serie de jornadas contra las elecciones antielectorales en el 74, en el 76, y es muy fuerte el testimonio que nos da el libro pues, de las jornadas del 74, cuando cerca de 200 estudiantes chocan con la policía en el centro de la ciudad,
y en la represión es asesinado por un agente del DAS, el estudiante de enfermería de la Nacional, José Darío Palma. También nos reseña, por ejemplo, el llamado Noviembre Rojo de Cali, en el que pues Hernando participa directamente, una especie de paro cívico, huelga general en esa población contra el alto costo de la vida, pues en un momento en que la economía tiene una tendencia altamente inflacionaria y que llega incluso al incendio de la Casa Liberal de Santa Rosa, donde él nos cuenta compraba libros de segunda pues en su juventud. Allí pues participan en la organización de asambleas estudiantiles, sindicales, agitación en la calle contra el gobierno. Creo que uno de los centros de la experiencia que él resalta, que tiene mucha vigencia y es muy interesante rescatar, pues es la del sindicato de la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Televisión, ACOTV, que dice Hernando en varios pasajes, pasa de ser un gremio de técnicos, una organización profesionalista, a un sindicato obrero con presencia nacional, Valle, Antioquia, Bogotá. Destaca el liderazgo de un militante, Germán Castañeda, y promueven toda una política cultural muy interesante, muy rica para un medio sindical que a veces es demasiado reduccionista. Entonces, cineclubs donde proyectan películas de cinearte, conquistan en su convención colectiva el llamado programa del 1 de mayo, que sale durante una década resumiendo las luchas del periodo. Y bueno, otra serie de influencias muy interesantes. Yo reseñaría simplemente pues que nos hace una reseña de los diferentes periódicos políticos sociales, políticos sindicales que impulsaban, y dice en los sectores pues estatales y bancarios pues editaban Poder Obrero, Proletariado Socialista, El Espejo, Mayo del 68, Tiempo de Poder, Convocatoria de Poder o Control Obrero. Además, en Telecom, el Comegen, en el DANE, La Hormiga, Minutas Obreras, Borradores por la Revolución en la Superintendencia del Notariado, El Foco en Inravisión, en ACOTV, donde mencionamos que tienen este trabajo, pues esta influencia tan interesante, La Chicharra en la ETV, Basta Ya en Fabricato, Brigada Obrera y Brigada Obrera en Flores de Río Negro, digamos una proyección editorial muy vasta, muy interesante, y trabajo, influencias que van desde la industria petrolera y la Unión Sindical Obrera hasta la fábrica de fósforos El Rey en Mosquera, pasando por diferentes ciudades industriales. Participan de alguna manera de muchas organizaciones y luchas sindicales, pero también desarrollan una perspectiva de ir más allá de lo sindical. Llaman a constituir comités o de base obrera en barrios y poblaciones, y como con la idea de impulsar otro tipo de tareas más allá de lo propiamente sindical. Y es muy interesante, ahí me llamó mucho la atención pues la reseña que nos hace Hernando de su participación en el movimiento estudiantil. Él nos habla pues que había participado en su fugaz paso por Medellín, como él lo menciona, pues en la Universidad de Antioquia, en el movimiento estudiantil del 69, que no está muy documentado en nuestro país, pues que lleva a la renuncia pues de uno de los ministros de educación, pues de Gerard Restrepo, y luego ingresa desde el 70 en la carrera de Derecho de la Universidad Externado, donde pues tiene una activa pues participación en el movimiento de la época, incluido pues el del 71, y donde finalmente pues es expulsado, como otros varios dirigentes estudiantiles de universidades públicas y privadas del periodo, pues por su propia actividad política y sindical y pues digamos gremial en lo estudiantil. Nos menciona un movimiento llamado 27 de mayo en la Universidad Externado, que realiza reuniones de discusión política, acciones de agitación en la universidad, acciones hoy absolutamente impensadas como pedreadas de los estudiantes del externado en contra de la policía subidos en la casa o en la sede principal, o el despliegue de una bandera del ELN el día del guerrillero heroico del 8 de octubre del 70 en plena universidad. Menciona mucho la experiencia del 71, y esto es muy interesante porque desde adentro, un tipo que construyó el movimiento estudiantil, pues nos plantea una perspectiva crítica, cosa que hoy es absolutamente vigente. Entonces nos narra el Encuentro Nacional de Estudiantes de Cali, los encuentros distritales en la Universidad Distrital, el encuentro de Medellín, y cómo en un momento dado le toca
representara la tendencia socialista y la muy fuerte en ese entonces Juventud Patriótica del muy reciente MOIR, pues empieza a agitar pues contra sus fracciones políticas. Finalmente, bueno, hay toda una cantidad de tensiones ahí al interior del movimiento pues que serán muy fuertes en el 71. Y nos habla de un episodio que ahorita yo le quisiera preguntar que nos puntualizara sobre el rebautizo de la plaza central de la Universidad Nacional pues, de Bogotá, la plaza Santander para las directivas hasta hoy, que parece que Hernando y varios de sus compañeros cercanos participan activamente pues, en el rebautizo pues, como Plaza Che. Nos menciona unos bustos, varios compañeros que sería interesante que nos referenciara. Y finalmente, una cosa que nos llamó la atención pues, es la referencia al anarquismo, pues por un lado lo que ya mencionamos, una perspectiva socialista que se nutre también de los teóricos del anarquismo en un momento en que la izquierda utilizaba, y aún lo hace, anarquista como pues, un insulto, como un descalificativo político, además bastante bizarro. Nos menciona varios militantes que luego pues, cesarían del anarquismo, que, por ejemplo Gómez Müller, que participaría en el proceso constitutivo de las ligas en Tunja. Nos menciona en su conocimiento, en sus acercamientos teóricos, su conocimiento pues, de Luis Michel en la Comuna de París, la historiografía de Daniel Guérin sobre la Revolución Francesa o la experiencia revolucionaria española y su cercanía personal con Abel Paz y con la experiencia pues, de Durruti. Y pues su amistad con Iván y César Álvarez de lo que luego sería la Liga de la Dorada, que además se conocen en una carpa huelguística, una cosa muy interesante. No está de más decir que Hernando participó en los años 90 pues, del grupo impulsor del periódico Biófilos, que pues, sigue siendo pues, una referencia pues, importante para el anarquismo en esa época. Eso es como algunos de los apuntes que queríamos resaltar. No sé, por supuesto, si su merced los quiere problematizar, complementar. Pues, ¿qué les digo? ¿Por dónde cogemos la cosa? Porque son tantos temas, un recuento tan grande. No sé si quieren preguntar o qué temas les interesa, o que la construyamos una conversación, o prefieren, ¿vale? Pues ahorita que escuchaba ambos, lo que más me generaba curiosidad era ver, o sea, cómo era llevar a cabo la militancia política no solo de frente a la sociedad, sino también con las otras tendencias políticas del momento, ¿sí? O sea, porque, como decía bien Juan, pues estaba el contexto político no solo del enemigo interno, sino también, digamos, de las insurgencias que están ganando popularidad en algunos sectores populares y o sea, entiendo que las ligas vienen a ser como también una alternativa política de izquierda. Entonces no sé cómo era como el día a día digamos, de encontrarse en varios espacios con otras organizaciones políticas como que trataban de marcar a las ligas como los disidentes, por decirlo así. Sí, ahí es, como les decía hace un ratico, hubo una eclosión de manifestaciones directas de sectores sociales. A finales de los 60 los maestros, por ejemplo, hicieron unos movimientos muy impresionantes. Se vinieron a pie para Bogotá, por ejemplo, maestros de todo el país. Llegaron 100.000 maestros, una cosa así, que venían por las carreteras, una crisis del aparato escolar por esos crecimientos que les digo y también por políticas educativas deficientes y entonces hubo unas luchas muy notables también de los médicos, era un país y el movimiento estudiantil se expresa y en ese sentido las discusiones políticas tenían mucho de construcción ideológica, pero también una vivencia profundamente de movimiento social que nos cobijaba a todos. Es decir, no era eso de que existía sectarismos y cosas pesadas, pero había unos ámbitos donde todo el mundo se encontraba necesariamente, que eran los de las luchas directas, bien fueran de maestros, los obreros mismos. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, muchos a crecer en el activismo y nos íbamos a las huelgas
aquí a Puente Aranda o a Facatativá, donde había fábricas, que había huelgas que duraban meses, y se abrían las carpas y allá íbamos. Yo conocí, por ejemplo, a Iván Álvarez de la Libélula Dorada, lo conocí en Facatativá en una carpa de una huelga de trabajadoras de Fósforos del Rey. Y él allá estaba con sus títeres empezando, y nosotros llegamos en solidaridad con esas trabajadoras. Eso es toda una historia. Entonces lo que quiero llegar es, digamos, estábamos mal que bien llevados, sustentados por unas expresiones abiertas de sectores sociales que buscaban sus reivindicaciones, introducir cambios, y ahí es donde se perfilaban las tendencias políticas. Se jugaban unas disputas, unas discusiones, unos protagonismos para influir en la manera como esos movimientos se dinamizaban. Entonces ahí hay un tema muy importante. Eso duró más o menos unos 6, 7 años, prácticamente hasta desde el 70, digamos, aunque en los 60 hubo, como les decía, cosas muy importantes. Hablo de mi experiencia, desde el 69 hasta el 77, que el paro cívico nacional generó ahí como un hito de expresión popular directa. El otro elemento que puede ser útil en tu pregunta para pues, la reflexión y elaborar cosas es que nosotros, por lo menos los de la Liga Socialistas, más que adscribirnos a una doctrina, esto dice Mao, esto dice Lenin, esto dice Fidel Castro, nosotros nos abrimos a construirnos como sujetos de izquierda desde una lectura de la historia, es decir, de la historia de las revoluciones, de la historia de las tendencias ideológicas mismas. Hay un primer documento sobre el cual ahí menciono que un grupo de la Universidad Nacional en el año 71 empezó a circular, que llamaba La historia de la tendencia socialista. Había unos sectores que no eran maoístas, que no eran comunistas, que no eran socialdemócratas o anapistas, y que se empiezan a perfilar como que buscan el socialismo, y empezaron en distintas universidades, había profesores, pero había estudiantes, a reconocerse como pequeñas agrupaciones que se decían socialistas. Después llegaron a ser tildadas de trotskistas, con un esfuerzo sectario, doctrinario, de decir, aquí que el que se llama izquierda tiene que estar alineado en los alineamientos de los años 30, que eran, o 40 o 50, que eran los... de acuerdo a las doctrinas predominantes en el mundo. Aquí en cambio en este documento se decía el estalinismo acabó dominando todo el horizonte del comunismo, del marxismo en el mundo, pero empieza a sufrir unas quiebras, unas rupturas. La primera, el maoísmo. La revolución china se hizo en el año 49, triunfa después de una guerra prolongada en que Stalin mandaba órdenes, Mao le decía así, pero no las obedecía, y llevó a cabo sus orientaciones y sus lógicas, y después vino en los años 60 una ruptura entre Pekín y Moscú, y generó una fisura inmensa en el horizonte de las organizaciones de izquierda del mundo. El segundo golpe fuerte fue el de mayo del 68, que irrumpe ya un estudiantado, que ese sí que no estaba adscrito a unas lógicas meramente doctrinarias, sino una explosión contracultural entre lo del hipismo en Estados Unidos, lo de los intelectuales, digamos, estudiantiles de Francia, recuperan la tradición anarquista, había lo que se llamaba el situacionismo, es decir, a nosotros no nos importa hacer la revolución para mañana, sino es para hoy, cómo gozamos, cómo rumbeamos, cómo quebramos unas lógicas de jerarquías en la escuela, cómo nos apropiamos de la cultura en todas las dimensiones, bien sea la literatura, el cine, el arte. Todo eso significa otro golpe tremendo en las posturas rígidas de las jerarquías de los politburós, como se llamaba, de las oficinas, de los comités centrales de los partidos, digamos. Y el otro golpe fuerte fue la Revolución Cubana y algunas revoluciones de independencia nacional, porque la Revolución Cubana no la hizo el Partido Comunista. La Revolución Cubana la hace un movimiento de rebeldes con una serie de líderes como Camilo Cienfuegos, como Fidel Castro, como Abel Santamaría,
que murió muy joven, lo mataron los servicios de inteligencia de Batista, y una playa de gente, entre profesionales y estudiantes, mujeres como Aide Santa María, que se suicida por lo demás más adelante. Y la Revolución Cubana significa todo un ejemplo de que sin muchas teorías y con unas decisiones y unas voluntades transforman, digamos, Después, 10 años después del triunfo de la Revolución Cubana, cuando ya ante el bloqueo gringo y les tocó por realismo político acabar, digamos, en manos de los intercambios económicos con la Unión Soviética, y se va produciendo toda una transformación interna que no fue completa, se crea el Partido Comunista Cubano en el año 68, si no reo 67. Ya se ha ido el Che. Entonces, ese que después un teórico francés pues llamó foquismo, René Debré, que hizo un libro que se llamó Revolución en la Revolución, el nombre indica, digamos eso, generó otra quiebra del estalinismo. Cuando yo llego a asomarme como un primíparo, que salí de un colegio de curas en Cali, y me asomo como me oriento, me encuentro este documento que me presentaba, no unas Biblias, o una Biblia para escoger Biblias, la de Stalin, la de Marx, la del comunismo, sino un análisis de la dinámica de la historia, de las revoluciones, de los movimientos sociales, de las tendencias políticas en el mundo, de lo que estaba aconteciendo en ese momento en el 68. Y a partir de ahí configuramos muy espontáneamente planes de lecturas paralelos a los de la universidad. Yo me encarreté, por ahí lo cuento en algunas páginas, a estudiar las revoluciones, no a estudiar la teoría de los partidos, sino las revoluciones, cómo habían sido. Ahí, por ejemplo, echo de menos que la Revolución Española fue muy poco estudiada y no se volvió ejemplo como se volvió la china o la vietnamita o la cubana ya en otro plano. Y digo, oiga, la Revolución Española tuvo unas complejidades tremendas, muy interesantes, un país un poco parecido a Colombia, bueno, ese es por lo regional y esos son porque la modernidad ya estaba postergada, el peso de lo católico, había muchas cosas y ahí el anarquismo fue muy importante en España. Entonces nosotros no nos movimos cuando creamos las ligas adscribiéndonos a una doctrina, sino al pensamiento crítico. Suena muy pretencioso, pero pues así fue. Y a una búsqueda de leer la historia, interpretarla Eso nos llevó a reconocer detrás de los escenarios formales de la historia de los partidos comunistas unas realidades que habían quedado o negadas, hasta borradas del mapa de la política. Stalin, cuando se vuelve, digamos, hegemónico en Rusia, finales de los años 30, luego ya los 40, hasta cambia las fotografías de la historia de la revolución. Oficialmente el Partido Comunista empieza a borrar gente de los relatos, de las fotos, y a falsificar la historia Pero también muchas tendencias, ya no solo borradas, sino derrotadas. Por ejemplo, el luxemburguismo, que era Rosa Luxemburgo, la Revolución Alemana fracasa en el 19, da lugar más adelante al surgimiento del nazismo, esa derrota del comunismo, de ese comunismo no estalinista. Y Rosa tenía una visión sobre el proceso revolucionario muy distinta de la de Lenin, en parte porque estaban en el centro del capitalismo. Rusia era marginal. Estos elementos y muchos otros, solo les pinto así rápidamente, nos llevó a que la lectura de Gramsci, por ejemplo, fue muy importante, a que nosotros bebíamos lo que nos servía para configurar una mirada. Y ahí dijimos, queremos ser responsables en las iniciativas políticas, crear organización, pero no representar a nadie. Nosotros no somos vanguardia ni queremos serlo. Esa teoría del partido de que entonces la gente más esclarecida representa al proletariado o representa al campesinado, nosotros no sabíamos que no éramos ni campesinos ni obreros. Y dijimos, y nos trabajamos con obreros, y hubo incluso obreros y trabajadoras que se sumaron a nuestra organización, pero nos reivindicábamos en una mezcla, si ustedes quieren hablar así de doctrina política, entre anarquista y marxista, no comunista en el sentido de los partidos, y creamos lo que se llamó las ligas socialistas.
Eran grupos como autónomos que nos interrelacionábamos y aspirábamos a convertirnos en una tendencia de pensamiento político organizado, definida en parte por sus posturas críticas y además reivindicando una cosa: la organización de una revolución es un proceso histórico, no es un proceso técnico de un grupo de esclarecidos, comité central de un partido que maneja los hilos y organiza la revolución. La revolución es un producto histórico de transformación de subordinaciones sociales en emancipaciones, y desde ese punto de vista la complejidad organizativa de una revolución pues siempre ha sido un reto, incluso para la revolución misma, entender qué es lo que está pasando, cómo se están dando las cosas, y ese es un poco un horizonte de lo que nosotros ya existencialmente pues vivimos, como les digo, muy arropados, muy llevados por esas olas de, buenas noches, ¿qué tal? Por esas olas de emergencia, de emancipaciones, de protestas, de luchas sociales, y ahí nos fuimos formando, en una época en que la creatividad mundial a nivel de las artes, del cine, de la literatura, el boom de la literatura latinoamericana, películas, nosotros realmente, más que militantes de un partido, sí de empeños organizativos incluso, éramos militantes de una búsqueda de transformación social y de la vida. Creíamos que la vida había que cambiarla. Por eso había implicaciones no tan claras todavía, pero no nos asustaban cuando aparecía un León Zuleta, un homosexual declarado, tenía una publicacioncita que se llamaba Lo Otro. Todavía no existía el sector LGBTI ni nada de eso. Y había unos planteamientos de algunos, como él, que fuera el único periódico que había en el país. Las mujeres, es así, tenía una más fuerza la emancipación femenina, había publicaciones, publicábamos algunos textos, aceptábamos esos retos de dialogar. Recuerdo ahora una revista muy bella que sacaban un grupo de amigas psicoanalistas, estudiaban psicoanálisis en ese momento, después lo fueron psicoanalistas en el Valle, llamada Cuéntame tu vida, una revista muy bella que reivindicaban que las mujeres hablaran, que a algunos nos invitaban. Yo publiqué en esa revista algunas reseñas de libros, unos pequeños ensayos, no necesariamente hablando del feminismo, sino tratando de hablar de una manera transversal a las dimensiones de género, de historia, de política. Entonces esa fue la apuesta. Si termino con esto de lo existencial, un día para nosotros, es casi textual del libro, ahí tengo una página que digo, uno llegaba a clases, a entrever las clases a las 9 de la mañana y asistía o pedía notas, pero a las 12 o 1 ya estaba uno convocando a la manifestación y pedrea a las 3 de la tarde o a lo mejor más temprano, pero eso no dejaba a uno de ir a teatro a las 7 y después ir a cine a las 9 y después ir a los tomaditos de cerveza o a la rumba o a preparar con estas cosas de todo tipo o a pintar en las zonas industriales. Y uno se acostaba a las 5 de la mañana todos los días, dormía 5 horas, y así durante 1, 2, 3, 4 años. Pero es que cada semana se inauguraba una película de Fellini, Antonioni, Truffaut, lo que ustedes quieran, Visconti, en fin, ahora no me acuerdo, y eso era una delicia, porque esas películas nos mostraban horizontes de crítica de la familia, de crítica de la ciudad, de crítica, bueno, todo lo que ustedes quieran, la historia misma, las películas de Visconti. No había internet, o sea que ver cine era ir a un teatro, y todo tenía foro, cineforo, teatroforo, la política, la discusión eran foros, y esto era una maravilla como se vivía la vida, y encima de eso uno tenía que presentar exámenes y aprobar y seguir. Algunos dejaron la universidad ya como una vocación, una búsqueda. En mi caso, yo no me quiero graduar porque no me quiero inscribir en una línea de incrustarme en el sistema, digamos. Hoy yo no lo recomendaría por 1000 razones, no se vayan a creer
Pero era una época en que yo sí creía que en 10 o 15 años íbamos a cambiar este país. Y no solo el país, éramos muy ambiciosos y muy ingenuos. Era el mundo el que estaba cambiando. Ahora, había hitos que de verdad estaba cambiando. El ejército norteamericano salió corrido de Vietnam, sufrió una derrota, después de que destruyó ese país 20 veces con bombas de gasolina encendida, literal, napalm, y ese pueblo acabó sacando corrido al ejército norteamericano de su país. ¿Para qué sirvió eso? Bueno, ese es otro tema, pero eran hitos, se liberaban países. Angola hizo su guerra y se liberó de un dominio colonial europeo dramático. Bueno, lo que Cuba, en fin, con derrotas, con cosas, pero la contracultura norteamericana, los negros, Luther King, había de verdad una... y éramos poseídos por un... En Colombia eso era modernizador. Yo recuerdo las discusiones con mi papá, me decía el Che Guevara es un barbudo, que ni se baña, que las cosas, mi viejo no era un hombre ignorante, pero había unas polarizaciones, o sea, estábamos apenas empezando a derrotar una idea provinciana, que este país es muy provinciano, ha sido muy provinciano, aquí no ha habido inmigrantes masivos como los hubo en Venezuela, en Brasil, en México. Esto ha sido una cosa encascarada, encerrada bajo el dominio de las sotanas y de unas élites muy pobres espiritualmente. Entonces todo eso era lo que explicaba un poco un espíritu de hacer política, al mismo tiempo cultura, cambiar la vida y sentirnos como parte de una historia. No sé, Hernán, por ejemplo, si nos puedes profundizar un poco lo de la relación con el mundo obrero y con, por ejemplo, las experiencias del sindicalismo independiente y clasista, que hoy se ven, digamos, como experiencias muy potentes, aunque pues no se deja de mirar su sectarismo y demás. Pero toda esta participación que ustedes tenían en diferentes sectores y este liderazgo en ACOTV, ¿cómo lo experimentaban? ¿Cuáles eran sus apuestas? Ese sí era un referente, digamos, clásico de la teoría marxista, y era la sociedad no la cambia de fondo, no la cambia la pedrea, no la cambia la confrontación de masas simple, la sociedad la cambia los trabajadores, los que producen pues, los bienes de los cuales vive la sociedad, los que mal que bien producen las lógicas de vida que predominan, donde se trabaja y donde se crea y se produce valor en una sociedad, pues ese es el eje, y en ese sentido éramos obreristas, digámoslo así, no tanto campesinistas, porque nosotros como Liga Socialista nos asomamos más a la problemática urbana. Muchos a mediados de los 70 de la tendencia socialista se volvieron campesinistas, con unas razones. Hay que hacer una reforma agraria incluso para que las ciudades se estabilicen y el campesinado pues produzca comida y cosas básicas para... Nosotros hicimos énfasis en el tema obrero, entonces ahí teníamos unas posturas de reflexión crítica sobre el sindicalismo, por ejemplo, que no venían de los debates de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Rosa Luxemburgo escribió un libro que se llama Huelga de masas, partidos y sindicatos, y ella hace una reflexión sobre cómo se correlacionan los partidos y los sindicatos cuando hay huelga de masas, parecido a lo que les estaba yo relatando que nos pasaba. Y nosotros levantamos un planteamiento de que la clase obrera no se expresaba solo a través del sindicalismo. Obreros sindicalizados eran solo el 17%. En la mejor época hubo una constante más o menos del 13%. Hoy en día es el 3%. Y los sindicatos muy atados a sus expectativas económicas, pero nosotros decíamos los obreros son mucho más que lo que son en la fábrica, son en el barrio, son seres de la ciudad, y empezamos a encontrarnos por esa
crecimiento del aparato escolar colombiano, pues que había una clase obrera escolarizada. Y ahí empezamos, y joven, que fueron muchos, se crearon unos institutos intermedios que eran los INEM, unos bachilleratos técnicos en Colombia, en el paro cívico del 77, los que dieron de verdad la lucha fueron los estudiantes de secundaria de los INEM. En Kennedy, por ejemplo, y en muchas otras zonas, fueron los muchachos jóvenes los que pelearon. Era como un relevo en el movimiento estudiantil, no fue tanto el movimiento estudiantil universitario, sino el de secundaria y el de estas escuelas técnicas. Y toda esa gente eran obreros. Por ejemplo, yo recuerdo un episodio de las luchas de Ecopetrol en Barranca, que una huelga del 76 que salió derrotada y echaron 2.000 trabajadores de Ecopetrol. ¿Y de dónde repusieron esa fuerza de trabajo? Se fueron a Medellín y reclutaron estudiantes, bachilleres o empezando en universidad, pero gente popular, y los reclutaron como obreros de recambio en Ecopetrol. Después de la gran derrota de la huelga del 76, que expulsaron mucha gente, muchos obreros combativos, y pues nada menos que esa nueva gente que llegó con otras claves, venía del movimiento estudiantil, decir, unas recomposiciones demográficas muy interesantes e interregionales. Pues esos trabajadores nuevos del 77 en Ecopetrol sostuvieron la lucha. La patronal quería otra cosa y se les dio fue otra, ¿no? Y esos trabajadores eran interlocutores para estos temas tan amplios como les digo. Nosotros, por ejemplo, empezamos a plantear a sugerirle a los sindicatos que en los convenios colectivos, las convenciones colectivas, reivindicaran aspiraciones culturales, cambiaran las costumbres. La fábrica, por ejemplo, de Propal en Cali, que era una de las fábricas punta en tecnología, producción de papel, que surgió en los años 50, a finales, multinacionales gringas, y era una fábrica que en diciembre le regalaba a los obreros vino y galletas y esas canastas de anchetas. Y entonces dijimos, no, que el sindicato, teníamos alguna influencia, había gente allí interesada en estos horizontes de cambio. Dijimos, no, el sindicato pide no más vino, no más galletas, no más aguardiente, vamos a pedir libros. Ahí yo cuento un poco mi experiencia, pero eso pasó en muchos lados. Yo era librero, trabajaba en una librería, conocía el mercado del libro, me daban descuentos buenos si compraba libros, hasta el 40, el 50%. Y llegaron los compañeros de Cali y cogimos la plata, se le dijo a la empresa, no nos den las anchetas, denos la plata. Y nosotros les pueden poner auditoría, no la vamos a gastar. Compramos libros de literatura, de historia, de política, en las editoriales, y los pusimos de acuerdo en un teatro, en el escenario, en el piso, distintos libros, y los trabajadores venían en fila en la asamblea y tenían derecho a escoger 3 o 4 libros cada uno. Motivábamos la lectura en los cursos sindicales, en que ya no era cómo ser dirigente sindical, todo eso se hacía, pero para nosotros lo más importante era crear esa clase obrera. Entonces metíamos el tema de la reflexión sobre la familia, la reflexión, entonces vamos a buscar qué sé yo, a Tolstoy. Había pensadores como Zuleta, como Dando, y mucha otra gente que daba pistas sobre cómo leer literatura desde preguntas sociológicas o personales, en clave de cambio, cómo leer desde problemas. Y entonces ahí fuimos construyendo metodologías de pedagogías, digamos, de pensamiento crítico entre los trabajadores. Y eso se fue generando incluso a veces choques muy tenaces, porque entonces el sindicato, la dirigencia sindical, en algunos lados empezaba a sentir que esa base obrera empezaba a pensar por sí misma. Y entonces ya ponía candidatos para las juntas directivas distintos de lo que los grupos políticos programaban. Y nos pasó varias veces de sectores políticos,
de izquierda, con los cuales incluso teníamos ciertas afinidades porque eran radicales o nos boleteaban. O se van o no respondemos qué puede hacer la vanguardia guerrillera con ustedes, ¿no? Ya sabíamos procesos revolucionarios donde no era porque fuéramos más revolucionarios o menos, eran otras lógicas de emancipación, digamos, las que en el caso de los partidos políticos tienen unos modelos que les basta tener 1 o 2 militantes en una junta directiva y ya con eso tienen montado un esquema, digamos, de dominación en ese sindicato. Si es que es un líder muy aguerrido, que avasalla a la gente. Nosotros planteábamos era trabajar con la base obrera, crear comités de base. Me acuerdo en el DANE, por ejemplo, donde yo trabajé un tiempo, estaba este señor Angelino Garzón, que ustedes seguro lo han oído y se volvió ya un líder político del establecimiento. Y él era el presidente del sindicato y era el presidente de la Unidad Sindical de Trabajadores del Estado. Incluso era conocido de algunos de nuestros compañeros del bachillerato cuando eran niños jóvenes en Buga y en el Valle. Y entonces este, que era del Partido Comunista, le echó un discurso una vez diciendo: estos son unos intelectualoides que quieren trabajar desordenadamente, no conocen la disciplina sindical y no tienen trabajo de hormiga. No saben lo que es el trabajo de hormiga, de trabajar con la gente, pero siempre en esa lógica que les digo, convencional del sindicato, del interés. Entonces en la siguiente asamblea llegamos nosotros con un periódico, se llamaba La Hormiga, y ese periódico pues lo distribuíamos, y había humor, y había contestación, y era interesante porque la gente, había interpelación interesante de... Ahí hay un tema de fondo, ideológico. En una crítica que se le hizo al leninismo por parte de las ligas socialistas, decíamos, la esencia del leninismo es la desconfianza en el proletariado, la desconfianza en los trabajadores. Los trabajadores solos no piden sino pan y economía. ¿Quién les lleva a la política? El partido. O sea, es una teoría que desnaturaliza la dimensión histórica completa de una revolución. La revolución no resulta de la sumatoria de intereses económicos o de la lucidez de unos que llevan, sino de complejidades sociales en que la gente va generando rupturas, va generando emancipaciones, va generando expresiones y va construyendo, si se quiere, deseos políticos, horizontes de transformación. Y eso pues es toda una discusión sobre cómo es que es la lucha de clases y de... Entonces, esa desconfianza, nosotros partimos de decir, no señor, la revolución se hace si la hace la gente. Y si no confiamos en la gente, pues... Ahora, que hay épocas históricas que la gente está más en la necesidad que en el deseo de transformación, pues ese es un problema. Pero es con la gente transformándole eso. Si no, usted no hace revolución. Usted lo que hace es, como Mesías, intentos voluntaristas de llevar, y eso sí que ha generado distorsiones y transformaciones, para no hablar, como pasó con el estalinismo, de que en un momento dado había hambruna en la Unión Soviética. Entonces el Partido Comunista que estaba dominando dijo: iniciativa privada, produzcan comida, porque necesitamos comida, entonces no vamos a mantener la planificación central del Estado. La gente se comió el cuento. Muchos campesinos se pusieron a producir comida para las ciudades, se empezaron a enriquecer un poquito, y a los 3 años, no, ya no puede haber ricos privados en este país, y vino una represión en que liquidaron millones de campesinos que 5 años antes habían, digamos, autorizado, y unos bandazos en donde la gente es como peones que se ponen o se quitan de un tablero. Ahí alcanzó a haber unos debates sobre socialismo humanitario que fueron desdeñados, y que ya después vino la Segunda Guerra Mundial, toda esa problemática, y los que habían digamos, condenado a la muerte a millones de personas en su país, como Stalin acabó conduciendo una guerra que el éxito de haberle ganado a los nazis borró el oprobio de los años 20 y 30 y 40
de unas dictaduras profundas en que la gente no importa. Nosotros teníamos mal que bien una búsqueda de decir, si no creemos en la gente, pues casi que podría decir uno, no me interesa la política. Si tienen preguntas, comentarios, intervenciones, ahí hay una, no sé si más quieren intervenir. No, pues creo que la pregunta obligada es, así como muchas de las expresiones políticas de la década de los 70 y 80 más que nada, que recuerdo, no sé, los 80, el mismo Partido Comunista, Luchar y otras, pues han tenido como una trascendencia en el tiempo que hoy en día pues como que se siguen viendo representadas en otras expresiones políticas. ¿Cuál cree usted o cuál cree que es como en este momento como el efecto o la trascendencia de lo que fueron las ligas socialistas en movimientos sociales o expresiones políticas actuales? O sea, como incluso, no sé, si existen militantes de las ligas o como usted mismo que sigan trabajando en movimientos sociales o que mucho. ¿Cómo encontramos hoy como la herencia de la liga socialista? ¿Cómo es tu pregunta, si quieres? La pregunta de pronto también, como para complementar un poco y abrir la discusión más, es que según lo que había dicho la relatoría, también se alimentaron de corrientes de pronto del ecologismo y demás. Entonces, ¿cómo fue ese contacto con esas corrientes y en qué modo alimentó ya lo que estaba organizando por la Liga Socialista y cómo concluye también con estas otras teorías anarquistas y socialistas de las cuales se alimentó la Liga Socialista? Sí. Digamos, lo de herencia, yo diría que el grupo más activo durante esos 10 años hemos seguido cada uno distintas líneas de búsquedas. En mi caso, aunque el libro termina por ahí en los mediados de los 90s, y pues a partir de ahí traté de hacer muchas cosas, pero ya para esas calendas en los 90s yo ya me fui abriendo porque el tema sindical, todos esos temas para mi gusto se fueron un poco volviendo muy complicados. Habría que ver ahí el crescendo del narcotráfico, por otro lado, que fue, digamos, enturbiando todo el ambiente de trabajo colectivo y también la violencia y muchas cosas. Las reconfiguraciones industriales fueron generando en las élites, digamos, de dirigencia obrera y sindical unos ambientes muy pesados, hasta alcoholismo había y cosas los sobrevivientes, ¿no? Porque estaban matando a la gente y se fue volviendo muy difícil trabajar. Mi vida dio un giro por distintas razones y acabé trabajando con los indígenas. Eso fue un vuelco muy grande porque en el imaginario que de todas maneras nosotros alcanzamos a tener también, había una especie de concepción muy lineal de la historia, de que el mundo va hacia la urbanización y por lo tanto el campesinado pues está condenado a desaparecer o al menos siempre a estar subordinado a los designios de lo obrero, y eso era parte también de unas teorías. Por eso es un partido obrero aliado con el campesinado, pero los obreros mandan todo eso, y entonces los indígenas eran el vagón de cola, el tren, el siguiente vagón, el campesinado, y la locomotora de los obreros, por decir algo así rápidamente. Mi vida dio un vuelco, yo acabé trabajando con indígenas, el tema ambiental también me asomé a él. Hay otros compañeros que hoy en día son expertos en temas de globalización, seguro ustedes lo conocen, Héctor Moncayo, uno de los fundadores de las ligas socialistas, uno de los que más produjo cosas, textos, yo ahí pues les doy un reconocimiento. Otros fueron profesores y desde las cátedras, por ejemplo Mario Luna fue profesor de sociología en la del Valle toda la vida, y ahí su cátedra era sobre el marxismo y tenía Marx 1, Marx 2, Marx 3, y de verdad lecturas muy juiciosas dentro de esa lógica de la sociología, pues de conocer el pensamiento de los clásicos. Otros fueron profesores de historia, algunos eran técnicos, compañeros de Medellín, geólogos por ejemplo. Había una tradición de científicos naturales en
en la izquierda de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Hubo un holandés, por ejemplo, que era astrónomo y matemático, Anton van Eyck, que fue uno de los que le dio unos debates muy serios a Lenin, y era una izquierda muy radical, no partidista, no leninista. Y en esa tradición, Eliseo Reclus, el anarquista que era geógrafo y viajero, vino por Colombia incluso en los años, en fin, ese era más del anarquismo. Nosotros tuvimos gente también que eran científicos naturales, hay algunos geólogos que después se metieron con Edgar Morán y todas esas teorías del pensamiento complejo, y que profesores universitarios también con posturas críticas muy... algunos buscando permear estructuras como las del polo y tendencias, y no hemos dejado en ese campo de hacer esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Y de publicar cosas y de conversar y de siempre con la idea de que nuestro papel puede ser más ayudar a esclarecer sentidos de la lucha que a volvernos jefes de nada, ¿no? En el sentido de líderes o de dirigentes o de crear pequeños estados mayores para... y siempre con una mirada crítica de muchos caminos que cogió la lucha. Hay, por ejemplo, otros grupos en Antioquia, gente que en un momento dado estuvo tentada a meterse, algunos se metieron con el narcotráfico por lo bajo, buscando coger plata para traer para la revolución. Sobre eso hay las experiencias, yo ahí narro algunas. Gente que acabó muerta en esas lógicas perversas de esas conexiones entre revolución y mafia fueron muy bajos mundos y delincuencia común, fueron muy propias de todo lo que el capitalismo revuelve en su desarrollo, ¿no? Y desde el siglo XIX, ¿no? Y aquí no estuvimos exentos de cosas de esas. También trabajadores, por ejemplo, recuerdo ahora una compañera, ahí la menciono, que era textilera, trabajaba en una empresa de textiles aquí en Bogotá, escaso bachillerato, y sencillamente acabó dejando de ser obrera, se volvió actriz de teatro y acabó trabajando en un grupo de teatro en España, y ahora vive en España y es una actriz conocida, y gente cuyas vidas, digamos, efectivamente se transformaron y no dejaron nunca pues de estar con la velita prendida, de ver cómo en algunos casos nuestra incidencia, pues algunos, por ejemplo, jugaron un papel en la luchar en su momento, y también siempre algunas vanguardias organizadas, incluso guerrilleras, han estado atentas, o iniciativas campesinas o indígenas, para qué pensamos, cómo participamos en las discusiones, pero insisto, nunca nuestra incidencia se ha jugado en clave de apostarle a nosotros armar vanguardias el tema ecológico nos lo encontramos por el lado de la lucha obrera, porque en las primeras luchas que hubo de ecología en Colombia fueron unas luchas del Sindicato de Cartón Colombia y las búsquedas de salud ocupacional, de salud en las fábricas. Y hubo dos ejes de debates ambientales en Colombia en los tempranos 70s, que fueron los monocultivos del pino, que empezaba a imponer en el país, en las cordilleras centrales, Cartón Colombia, para tener materias primas para la producción de papel, y hacían unas plantas, unos monocultivos. Entonces ahí empezó a haber unas reflexiones. El Sindicato de Cartón Colombia fue importante en eso, y algunos empezaron, como había también ingenieros sanitarios primero, luego ingenieros ambientales en algunos de nuestros grupos, ahí empezó a haber, sobre eso hay un tema interesante que de pronto se ha trabajado poco, que en la Universidad Tecnológica de Pereira, digamos, alguna vez escribí un paper, un documentico sobre la historia del movimiento ambiental en Colombia, y el eje cafetero construye toda la economía cafetera en unas lógicas
de devastación de bosques. El hacha en el tocón, digamos, del árbol es un monumento que está en Armenia, y que ustedes van a Armenia, hay allí un monumento a el héroe antioqueño paisa, es el que tumba árboles y construye, digamos, zonas cafeteras y ciudades. Era una colonización como las que hemos vivido ahora en el Amazonas y en estas décadas, pero esa colonización, como su tejido geográfico era muy particular, fincas que necesitaban pequeños poblados urbanos para encontrarse los colonos y tener comercio o sacar el café. Entonces ese entramado les hizo que esa colonización cuidara los bosques de galería. Esos bosques de galería, que garantizar el agua para los cultivos y para las pequeñas poblaciones, generó una cultura de manejo ambiental en el viejo Caldas, que eran esos 3 departamentos actuales de Risaralda, Quindío y Caldas, y en el sur de Antioquia, y unas culturas muy particulares de manejo de cuencas. Entonces nos encontramos en su momento, no era movimiento ambiental formal, que en la Universidad Tecnológica de Pereira había materias y disciplinas, etcétera, relacionadas con el manejo de microcuencas y con el tema del ciclo del agua. Y ahí hay como unos antecedentes muy interesantes de lo que después se configuró como ambientalismo en el mundo, pues eso es nuevo, no lleva más de 40, 50 años, digamos, y en ese sentido, ese tipo de antecedentes, lo de Cartón Colombia, mucha gente de Pereira fue la primera que empezó a criticar ese tema de los monocultivos. Recuerdo unos trabajos muy interesantes diciendo, si se devastan los bosques de la cordillera occidental, eso va a afectar el café de la cordillera central. Pues nadie entendía, y estos empezaron a decir, porque es que las condensaciones y las dinámicas climáticas hacen que la estabilidad de los climas de las zonas cafeteras de la cordillera central esté dada por las condensaciones y las dinámicas climáticas que genera la cordillera occidental. Si usted genera monocultivos, va a reventar toda esa estabilidad y va a acabar con la estabilidad cafetera. Hasta ese nivel llegaban los análisis, digamos, que empezaban a aparecer. Y el otro foco fue mamonal. El Estado tenía unas empresas públicas como Álcalis de Colombia, donde con base en las salinas de Manaure, tema en el cual yo participé en un momento dado en una lucha de muchos años y me volví parte de esa lucha ya como militante de una lucha indígena, social, no en clave de grupo político ya, aunque los compañeros de las ligas, ese es un ejemplo necesitábamos unas caracterizaciones ecológicas de qué había pasado allá con los guayú. Sobre eso hay un libro publicado que lo pueden buscar si quieren, o yo les puedo circular algún ejemplar, que se llama Cuando la sal se corrompe, sobre guayú, Estado y empresarios en las salinas de Manaure. Y allí, en esa lucha, yo llamé a muchos de los compañeros científicos naturales, por decirlo de algún modo, biólogos, ecólogos, a que me ayudaran a hacer levantar la historia de lo que fue el enclave de las salinas, el Estado contra los guayú, y la exclusión, el despojo, la devastación ambiental. Bueno, pero hecha esta digresión, esas salinas alimentaban de sal, era la gran materia prima para Álcalis. Los derivados de la sal, todos esos elementos de magnesio, de potasio, de sodas cáusticas, todos esos generaban procesos industriales de fijación de pinturas para telas, para purificación de agua. En todo el país era una de las industrias principales que hubo en Colombia, y Álcalis contaminaba la bahía de Cartagena. Entonces ahí hubo unos movimientos sobre el problema de la contaminación y unas primeras luchas ambientales en Colombia, y nos fuimos, digámoslo así, dejando permear en nuestras búsquedas, en nuestros caminos, por esa dinámica de lo ambiental sin dejar de considerar, también lo menciono, que alguien como André Gorz, la izquierda europea, también empezó a permearse de esos temas. André Gorz produjo un primer documento que aquí fue reproducido pirata, una traducción, y se sacó, llamaba Ecología y Política. Eso pues ya ustedes me imagino lo pueden bajar por internet en PDF fácilmente, y fue uno de los primeros textos que empezó a mirar
esas complejidades de la crítica al capitalismo, que ya no era solo política, sino ambiental, y ahí algunos yo me fui metiendo mucho con lo indígena y con lo ambiental. Creamos una revista con un grupo de gente que llamaba Ecológica, salieron 24 números, fue una revista que marcó época, digamos, como entre el 88 y el 94, por ahí salió. Esa la consiguen ahí en la Luis Ángel, y es una revista donde se inauguraron muchos de los hoy conocidos ambientalistas, con ensayos, es decir, hemos seguido la búsqueda. Como les digo, también ahí escribo unas páginas un poco amargosas, pero al mismo tiempo, digamos, yo por lo menos no llegué a la política con la expectativa de volverme líder, ni dirigente, ni aunque en algunas dimensiones lo hemos sido, en contextos de movimientos específicos, sino más bien de concurrir a una transformación que por la profundidad que ella entraña, pues cambiaron una civilización, unos modelos de vida, pero también de producción, es decir, era ambicioso, pero no por lo personal, sino porque la humanidad está en este debate. Si más petróleo, si cambios de energías alternativas, si la familia, ya hoy en día en Colombia está reconocida que la familia no es la monogámica, en mi época lo era. Si uno quisiera hacer un balance de incidencia, lo hemos hablado mucho con Diana, que tenemos una conversación sobre esto, está aquí allá calladita, y yo no dejo hablar. La incidencia, si se quiere, es en la progresividad de unos cambios culturales, complejos, difíciles, se avanza y se retrocede en política, pero hay muchos elementos que en mi época el sector LGBTI surgió y ya tiene un lugar y tiene una legitimidad, el libre desarrollo de la personalidad, las opciones sexuales y de género. Esos son transformaciones que muchos de los conservadores más berracos quieren de verdad tapar, pero que ya eso el sol no lo tapa. Otros temas como de pronto más clásicos dentro del planteamiento marxista y de que Marx decía, el desarrollo cuando él empezó a desentrañar cómo funciona el capitalismo, ese mecanismo de industrialización, de urbanización, de subordinación de gente a unos esquemas laborales, de apropiación de unas plusvalías, toda esa complejidad, Marx decía, esto es tan monstruoso, el desarrollo de estas fuerzas productivas, de la tecnología, que las relaciones de producción capitalistas de apropiación absolutamente privada y monopólica no va a resistir el desarrollo de las fuerzas productivas. De ahí salían teorías políticas, algunos del gradualismo, no necesita revolución porque solo desarrollo tecnológico va a ir generando cambios, un extremo, hasta otros no, pero es que sigue habiendo desigualdad, miseria, necesitamos precipitar los cambios. Pero, por ejemplo, ese solo desarrollo de las fuerzas productivas hace que hoy haya unas contradicciones que ha llevado a teóricos como Rifkin, seguramente ustedes lo han leído, el de las sociedades de costos marginales ceros, en que ya empieza a haber intercambios socialmente motivados que rompen los esquemas industriales de apropiación privada de las infraestructuras. Ya usted puede ir a hacer turismo dejando en su apartamento a alguien y yéndose al apartamento de alguien en cualquier ciudad. Y existe el B&B, que sencillamente usted por internet, yo llego y me recibe. Los debates que hay sobre la reproducción técnica editorial, la autoedición, todo eso la industria editorial no sabe qué hacer. Y son contradicciones en el esquema capitalista clásico, que se adapta al capitalismo y ahí está el reto, pero son lógicas de la historia, digamos, que hacen que uno no caiga en esto de que, oiga, no hemos triunfado con una ética, pero la humanidad sigue encontrando y buscando y reinventando caminos, y en ese sentido yo pienso que nuestra apuesta, no digo cínicamente, yo sí creo que nuestra generación fue derrotada, nos derrotaron, no logramos lo que
Y las preguntas abiertas que ustedes, nuevas generaciones, tienen, pues es casi como un eterno recomienzo, ¿no? Pero pues esa es la dialéctica de la historia y uno no puede, digamos, tampoco reducir todo a la épica de la política como tal, y en eso el anarquismo ha sido lúcido. Es decir, esto si no lo cambiamos en el alma, en el espíritu, en la cultura, en el destino de lo individual, en el singular del sujeto persona, pues esto no va bien, ¿no? Y entonces es una problemática, ¿no? Listo, más intervenciones, más preguntas. Yo tengo por ahí unas, no sé si alguien más quiere comentar, preguntar. Sí. Pues yo no sé si de pronto me aparto un poco como del interés de la charla, pero hay una duda recientemente he estado leyendo un libro también como histórico de la época, un recuento de Vera Grave, como en su trabajo doctoral sobre el M-19, que se llama como La Paz como Revolución, creo. Y entre varias de sus líneas en las que expone como parte de lo que fue el pensamiento político del M-19 para la época, encuentro así, pues sin conocer mucho por encima de las ligas socialistas, porque tampoco he leído el libro, algunas coincidencias, como por ejemplo esta que tú planteas de no ceñirse tanto a los dogmas, sino sobre todo como estar haciendo una lectura histórica del país, ¿no? Entonces, y ahí hay como varios encuentros como a lo largo de lo que has dicho, como con posturas que ella ubica fueron como también centrales en el M-19, que también pues el M fue cambiante en su política y en sus posturas. Y me gustaría saber un poco esta lectura que las ligas socialistas hacían en la época frente a este movimiento en particular del M-19, y también, pues si pudieras comentar algo, pues porque es un tema central del otro libro que les comento, frente a este asunto de la vía armada, ¿no? como estrategia de trabajo para lograr pues, los cambios y la revolución, ¿no? Que era pues como una señala ella en el M-19 como una de las paradojas que llevaba el movimiento armado guerrillero implícito, pues que se planteaba al principio como socialista, luego como más demócrata, como por la democracia, pero era una democracia en armas, hablaban ellos, ¿no? Entonces un poco cómo fue la lectura de las ligas socialistas frente al M-19, frente a la vía armada Digamos, yo te hablo por cosas que eran comunes a todos en las ligas y discutimos con ellos, en algunos casos nos buscaron, no como organización sino como personas, pues ellos también reclutaban gente o invitaban gente a sumarse. Pero te hablo lo que yo podría decirte ahora como pinceladas para pensar el asunto, digamos. En efecto, el M renovó el espíritu, digo, estos sectarismos, esta cosa doctrinaria, tenemos que reivindicar la acción, tenemos que reivindicar el pragmatismo que hace parte de nuestra idiosincrasia, a la gente le gusta no echar tanta carreta sino hacer cosas. También introdujo cambios en una tradición estalinista, ellos venían del Partido Comunista la mayoría, otros de ANAPO, pero la mayoría del núcleo central, Bateman y Galvarino Ospina, muchos de ellos venían del Partido Comunista. Introdujeron cosas como gente que, por ejemplo, era disidente o renunciaba, cambiaron esa política de los traidores, del que se mamó, entonces ahora le damos y lo matamos o lo castigamos. Tenían una cosa de verdad bonita, abierta, constructiva, de entender la condición humana en muchos sentidos, ¿no? Pero su teoría política de la transformación
estaba muy ligada de todas maneras a un voluntarismo y todo ese mundo de lo clandestino y de lo encierrado, de la lucha armada, y afrontaron una paradoja, que eso sí lo discutimos nosotros como en el año 76, las últimas luchas obreras radicales son derrotadas, casi todas. Río Paila, Vanitex, Fruco, Sofasa, Ecopetrol, y empieza una recomposición, bueno, hay una crisis energética y hay una serie de factores históricos, y empieza una recomposición del régimen dominante y del capitalismo, cancelando, liquidando las luchas de masas de más o menos 10, 12 años, desde el 68 hasta el 77, bueno, 9 años, lo que sea. En ese reflujo que llamábamos nosotros de las luchas de masas, la última punta es el paro cívico del 77, que fue más un estallido popular que unas huelgas de masas que de verdad pusieran al mecanismo productivo de la sociedad a negociar con los sectores populares o obreros. No, esto fue un estallido popular que fue tan intenso, pero nosotros caracterizamos el paro cívico del 77 como una expresión, una cresta, pero de una ola que ya estaba abajo con la derrota del año 76. Y el movimiento estudiantil mismo empezó una descomposición, también de eso hablo. El M empieza a crecer en ese reflujo, empieza a recoger militantes y gente en ese reflujo. Entonces, eso hizo que el factor de transformación real social estuviera cada vez más débil, más descompuesto, más complicado, y en cambio el voluntarismo y la especialización del aparato militar hacia la propaganda creciendo y recogiendo gente desesperada que no encontraba más donde hacerse y que estaba comprometida con los cambios. Y ahí hay como una contradicción muy profunda entre un espíritu de transformar y una realidad de transformación adversa. Cuando el M crece es cuando llega ese régimen que les decía al comienzo de esta noche del Estatuto de Seguridad de Turbay, porque era casi que el interlocutor perfecto. Era el extremo de la represión militar tal y el extremo del voluntarismo militar de izquierda enfrentados, pero las masas, digámoslo así, en unas situaciones muy complicadas. Entonces el M, eso es la explicación que yo me doy y algunos que nos dimos de por qué extrapoló el heroísmo, extrapoló una lógica de lucha, que además no aguantaron lo que era su primer proyecto, que era un proyecto Tupamaro, era un proyecto urbano. Ellos crecieron primero como urbanos y toda esa intensidad de la represión los obliga a irse al campo, a crear guerrillas, en este caso rurales, primero en el Caquetá, después discutieron y se concentraron en el Cauca. Allá estaba Navarro trabajando desde temprano en estructurar bases, digamos, para la guerrilla de lo que después llegó Pizarro y el Batallón América y todo esto. Y fíjense que el desespero de la última etapa del M antes de llegar a las negociaciones de paz fue dramático, porque en su heroísmo totalmente impresionante y loable y respetable, llegaron hasta las goteras de Cali a combatir en Siloé, o llegaron con la política de las milicias aquí en San Cristóbal, en muchos lados, pero buscando desesperadamente unas masas que además otro sector del M, que era la anapista, habían vivido esas expresiones de masas populares urbanas cuando ANAPO, a comienzos de los 70s, y no las encontraron. Es decir, fue una tragedia de una lucha heroica y de mucha gente que, con una idea insurreccionalista, de que es que sí, que después incluso las FARC las mantuvieron en otras etapas de otro modo, con otra historia, pero era, lo que le pasa a Colombia es que hay unas masas listas para la revolución, pero la represión no las deja. Y si nosotros despejamos el camino y llevamos unos referentes de militares y de cosa bélica y de verdad de voluntad de cambio,
esas masas van a apoyar y se va a generar la insurrección. Y esa fue la tragedia de Pizarro. Y fueron sus límites, digamos. Entonces, fíjese ahí, puede que esto tenga elementos sin duda discutibles y lo que tú quieras, pero si uno mira en esa problemática histórica, no en la necesariamente política de si la lucha armada es más revolucionaria que la... Y ese es un último aspecto que mencionaría de la problemática del M, que eso sí lo había caracterizado René Debré en su crítica el libro de él se llama La crítica de las armas, no del M, pero de la guerrilla Tupamara y de otros. Eran luchas armadas con propósitos profundamente reformistas, en donde, y politizadores del cambio, pero las dinámicas de transformación cultural y todas estas complejidades del que se ha hablado no estaban en su horizonte. Estaba en su espíritu, sí, de no ser doctrinarios, sectarios, pero no estaba en su catálogo político, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista también incurrieron en unas ingenuidades profundas. Ellos empezaron, por ejemplo, a formar en lo militar a mucha gente, con una idea de que la lucha de masas se iba a encargar, confiaban en la gente, y ahí hay una diferencia profunda, interesante. Pero formamos gente para la insurrección y la rebeldía militar, y eso a la larga el proceso va a dar cuenta de eso. Produjo distorsiones, no por mala intención ni por culpa de ellos, por complejidades, el narcotráfico creciendo y muchas otras cosas, en que se empezaron a producir históricamente. Eso le pasó al EPL, le faltó a las FARC, le pasó, hay libros ya enteros de trasvaseamientos entre luchas armadas de izquierda y de derecha, ¿no? Que son cosas que poco se hablan, pero que ya se conocen y que son dramáticas. La sola historia del EPL cuando se reinserta, era tan aguda la pelea entre el estalinismo y el maoísmo, y aquí en Colombia con sus versiones, que bases militares del EPL en el nudo de Paramillo se vuelven la guardia de cuerpo de Carlos Castaño, el pivote del paramilitarismo, porque cuando ellos se reinsertan se vuelven gas rural. Eso fue una jugada del Estado muy siniestra, y las FARC les empiezan a dar, fueron de las primeras masacres que hubo. La Carreta de Editores ha sacado un libro sobre ese periodo de las masacres en Urabá, en que las FARC empiezan a matar excombatientes del EPL convertidos en gas rural, y entonces cierran filas y se vuelven paramilitares. ¿Qué se expresa ahí, en ese tipo de situaciones? Las complejidades de unos vacíos de formación cultural profunda, digamos, de transformación profunda. Claro, por las determinaciones de la guerra, y eso uno no puede juzgar personas, pero sí políticas, ¿no? Ahí es donde se ponen en juego lógicas políticas más complejas y más... Entonces, pues esos son temas que están abiertos a la reflexión en este país. En un momento dado, algunos sí vislumbramos que la lucha, no descartábamos la dimensión violenta que podían tener procesos de transformación y de cambio, pero en claves de emergencias de masas, no en claves de aparatos especializados. En eso Buenaventura Durruti sí fue un maestro, digamos, lo leímos, lo estudiamos en su momento. Durruti nunca aceptó disociar un grupo armado que en un momento dado se necesitaba en unas luchas obreras, como les pasó en España, no lo disociaba de la vigencia que podía tener su acción en la dinámica de la lucha de masas. ¿Qué hacían esos grupos armados? No se especializaban en atacar al ejército, procuraban llenar los vacíos que las dinámicas de la lucha le generaban a los obreros que morían. El grupo armado de obreros procuraba mantener a las familias de las viudas y a los niños, con criterio de mantener tejido social. Orientaban su accionar, si se quiere, clandestino y armado, a las necesidades de un movimiento emergente, emancipador, para poder apuntalar situaciones, digamos, de transformación social. O expropiar bancos, pero con esa plata hacer ¿qué? Esto mismo, en los vasos capitales de las dinámicas de luchas de masas,
ir como garantizando muchas cosas, hasta educación, que ha sido siempre una arista fuerte del anarquismo, es decir, la educación es parte del movimiento siempre. Entonces, en estas lógicas nuestras de unas guerras tan prolongadas, sucias, tan oscuras, con una tradición de élites tan violentas y tan crueles, todo esto produjo, y con el narcotráfico además, pues produjo unos pantanos muy profundos, muy oscuros, muy complicados, que hasta ahora no sabemos todavía cómo salir. Miren los debates de la Comisión de Verdad, si es legítima o no, las dificultades de la justicia de transición para la paz, y todo eso es porque estas luchas, digamos, acabaron muy enredadas. Culpa del M, para nada, parte de una historia. Fueron tan lúcidos que vislumbraron estas complejidades y rapidito se desmovilizaron e hicieron la paz, con reflexiones parecidas. De pronto no podían en la inmediatez de los acontecimientos, pero ellos sí en un momento dado hicieron pues porque hemos hablado con algunos de ellos, una reflexión de decir, esta lógica del narcotráfico permeó hasta los tuétanos muchas vainas y nos enredó la pita. Me verás en una marcha con las piernas cansadas. Me verás con la bandera de la lucha de las nada. Me verás en ese sitio, en esa calle, en esa cuadra.